En este capítulo os voy a enseñar cómo suelo grabar mis líneas de 303 con los emuladores de hardware. Lo primero que voy a hacer es crear una secuencia como la que teníamos anteriormente en Ableton Live, y lo que hacemos es, mediante este plugin esta herramienta de Ableton Live que se llama External Instrument, le digo que mande estas notas MIDI, en este caso a mi tarjeta de sonido, que es la que va a enviar la señal a las máquinas. Después le digo que el audio lo coja de los canales 3 y 4. En este caso son los canales 3 y 4 porque así es como yo los tengo configurados en mi tarjeta de sonido. En vuestra tarjeta de sonido o en vuestra casa pueden ser otros canales diferentes. Eso ya depende de cómo tengáis vosotros la configuración. Una vez yo tengo esto, creamos una nueva pista de audio y le decimos que el audio lo coja de nuestra pista donde tenemos dibujada la secuencia. En este caso la hemos llamado 303 sec. Copiamos los mismos parámetros de los canales de retorno que tenemos en nuestra pista por donde va a sonar la emulación de la 303, tanto de reverb como delay como de distorsión. Una vez hecho esto, armamos la pista aquí abajo para que podamos grabar y cambiamos de vista con el tabulador y nos vamos a la vista Arrangement. Cuando yo grabo las secuencias de 303, suelo hacerlo una vez que ya tengo más o menos formada la estructura de percusión de los tracks o del track que estoy haciendo. En este caso he creado una pequeña estructura con los elementos de percusión que habíamos visto anteriormente para poder enseñaros cómo voy a grabar en este caso la 303. Ahora ya tenemos nuestra secuencia de 303 grabada en audio. Realmente no necesitamos añadir más procesamiento porque se ha grabado tal cual lo habíamos procesado anteriormente en el canal MIDI. Con este audio, ahora la posibilidad que nos da es de coger ciertos loops y colocarlos donde queramos, duplicarlos o incluso modificar lo que hemos grabado. Por ejemplo, si yo quisiera que en un determinado momento se repitiera una secuencia, por ejemplo la parte en la que tenemos el cutoff abierto, simplemente tendría que cortar este trozo y podría colocarlo al principio del tema. Lo duplicamos y sonaría así. O incluso, si quisiéramos de este propio trozo que hemos cortado crear un loop diferente, podríamos hacerlo
aquí en nuestro editor de audio. Cogemos un loop. Vamos a coger algo pequeño, por ejemplo. Bueno, y como habéis visto, lo que nos permite esta grabación de audio es poder jugar más aún con nuestra secuencia, crear loops más grandes, loops más pequeños, seleccionar solo pequeñas partes y a partir de ahí jugar con nuestra creatividad.